Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Da igual la pelota, un nuevo vídeo en el que analizamos el mercado de fichajes de los principales equipos de Europa. En el vídeo de hoy nos toca hablar de uno de los grandes agitadores del mercado, contra todo pronóstico, el Fútbol Club Barcelona. Para eso me he traído a Lucía Márquez. Hola, ¿qué tal? Hola John, muchas gracias por contar conmigo. Pues eso, bienvenida al canal para hablar de un equipo que da y vaya si da para mucho. Antes de empezar a hablar del mercado, me gustaría que pudieras hacer un poco de análisis de lo que fue la temporada pasada para ponernos un poco en situación. Luego nos ponemos con las altas y las bajas confirmadas y las que parece también que se van a dar. Así que si te parece, hablamos un poco de lo que fue la temporada pasada, una temporada que se empezó con Koeman, los resultados no fueron los esperados y el equipo se veía muy atrás en la tabla, incluso peligraba la Champions. Luego llegó Xavi y también llegaron los fichajes del mercado de invierno, que para mí también fueron muy importantes para dar bueno, pues un vuelco a esa situación. El Barça empezó a rendir bien con esa victoria pues también contra el Real Madrid. Y luego sí que es verdad que el equipo se volvió a caer otra vez. No sé si tú tienes alguna opinión de cómo fue esa caída, digamos, pero al final con esa eliminación contra el Eintracht de Frankfurt, etcétera. Así que, Lucía, háblame qué te pareció la temporada pasada y qué sensaciones te dejó. Bueno, yo creo que la temporada pasada fue un dos en uno, ¿no? Al tener dos entrenadores, el llegar Xavi justo en mitad de temporada, eso condiciona mucho a los equipos, sobre todo por la forma de trabajar, porque obviamente el modelo de juego cambia de un entrenador a otro, pero sobre todo también la forma de trabajar en el día a día, en los entrenamientos, y eso condiciona mucho la preparación de los jugadores. Mi opinión es que el equipo se cayó principalmente por esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, veíamos que físicamente les venía costando trabajo, que era un equipo que tenía muchos problemas de fondo de armario, de no tener suficientes jugadores para manejar todo tipo de variables tácticas durante los partidos. Y eso sí que es verdad que en el mercado de invierno intentaron solucionarlo con llegadas de, bueno, de un peso considerable que obviamente ayudaron en la idea de Xavi, ¿no? En los primeros momentos eso funcionó, pero luego cuando llega el parón de selecciones, que siempre sabemos que afecta tanto a los equipos, pues a un club como el Barcelona, que venía de una temporada tan agitada, ¿no? De lo que te comentaba, dos proyectos en uno, un gran peso, mucha carga, una insuficiente preparación física de entrenamientos que propiamente los jugadores confirmaron, pues eso se acaba notando, ¿no? Si a todos los equipos a esa altura de la temporada normalmente les da el bajón, un equipo que no está del todo preparado, lo suficientemente preparado, todavía más, ¿no? Así que yo creo que fue básicamente eso lo que pasó, una situación también pues muy complicada, el Barça no se había visto en Europa League, el tener que afrontar ese reto que aunque bueno, aunque se dijera que era un reto más y que había que ir a por el título, se sabía que ni siquiera el equipo estaba preparado tal vez para ganar la Europa League, ¿no? Y eso es muy preocupante. Así que yo creo que pesó tanto el aspecto físico de preparación como también el anímico de afrontar una de las temporadas más difíciles de probablemente la historia del club. Creo que, bueno, que todo lo que comentas es cierto y que de hecho desde el equipo se está teniendo en consideración para lo que se está haciendo, ¿no? De cara a la plantilla del año que viene. Pues jugadores con mentalidad ganadora que pueden dar un plus al equipo en ese sentido, que no se caigan en los momentos importantes y también a nivel físico, no solo fondo de armario para tener una plantilla más completa y que se pueda hacer rotaciones, sobre todo este año que habrá mundial, sino también pues jugadores que en lo físico pueden aportar algo distinto a un Barça para que también resista en ese tipo de situaciones. Así que si te parece, pues nos ponemos ya a hablar de lo que será la temporada que viene, de lo que está siendo este mercado de fichajes, que está siendo bastante movido de momento, ¿eh? Sin duda, sin duda. La verdad es que yo creo que no he visto nunca un mercado de fichajes en Barça con tantos movimientos, con figuras tan ilusionantes como por ejemplo la de Lewandowski. Pero sí que es verdad que hay un gran problema todavía en cuanto a las salidas, que estamos todos muy emocionados con los jugadores que llegan, pero el Barça también tiene que dar salida a piezas importantes, sobre todo respecto a los salarios, ¿no? Al fair play, a poder inscribir a los fichajes y bueno, eso no lo podemos perder tampoco de vista. No, no, pues para fichar, que de hecho ya se ha hecho, se tienen que inscribir luego los jugadores y para ello el Barça pues ha tenido que efectuar algunos momentos, lo que denomina la puerta de las palancas y también necesitará vender jugadores
para hacer hueco e inscribir justamente a los nuevos. El Barça ya ha confirmado algunas bajas, que son las de Felipe Coutinho, Francisco Trincao, Reimana, Musa Wagué, Dani Alves, Clement Lenglet, que se va a ir cedido, y Adama Traoré y Luke de Jong, que también finalizan sus cesiones. Así que estos jugadores que eran descartes ya están colocados en el mercado y todavía quedan algunos que son los deberes que le quedan al Barça en cuanto a las salidas, que no cuentan, como ya se ha encargado Xavi de filtrar a la prensa, que son Ricky, Umtiti, Braithwaite, Pjanic y Neto, que ahora parece que se va a ir al Nápoles, están ahí pues en negociaciones, y luego los otros jugadores que se les tiene que colocar en algún equipo. Y luego hay dos casos que también son jugadores que se les buscan una salida, pero quizás no sean tanto por razones de descarte, pues son jugadores de mucha calidad. El primero es el caso de Memphis Depay, que es un jugador que vino el año pasado como para, en una situación desesperada, poder de alguna forma dar algo que no tenía el equipo y aportar un plus en ataque, pero con todo lo que ha llegado se ha quedado sin hueco, Lucía. Sí, sin duda. La figura de Memphis es una de las más perjudicadas y probablemente también una de las salidas más injustas, ¿no? Porque en otras circunstancias, pues él probablemente hubiera seguido. Memphis tiene muchísima calidad, además en el peor momento de la temporada pasada, él fue el que el tiró del carro, el que consiguió puntos en partidos que prácticamente parecía que el equipo no daba para la victoria. Y está muy bien incluso esta pretemporada, ¿no? Está dejando detalles de la calidad que tiene, del jugador de talento que es, y precisamente por eso creo que tampoco debería el club dejarle salir pues mal vendido prácticamente, ¿no? Obviamente agradecerle lo que ha hecho, ya te digo, en los momentos más difíciles y también pues bueno, garantizarle una salida a la altura. Es normal que el jugador quiera disputar Champions, quiera estar en un equipo importante y aunque vaya a ayudar al club posiblemente con su salida, pues normal que no quiera ir a un equipo cualquiera, ¿no? Está en todo su derecho. Pero sí que es verdad que probablemente si no hubieran llegado tantos efectivos en ataque, Memphis seguiría. El problema es también el encaje en el modelo y en la idea que quiere Xavi, ¿no? No es lo mismo tener extremos puros como con la llegada de Rafinha, la renovación de Dembélé, que el tener a Memphis que prácticamente no terminó de encajar de 9, porque es un jugador que no es un delantero 9 puro, ni siquiera tampoco falso 9. Es más un jugador de tener otro delantero que le acompañe, más media punta, con mucha libertad en el juego. Y le cuesta mucho adecuarse al tener que mantener una posición, tanto de extremo como de 9. Entonces eso le ha supuesto un problema con Xavi. Aún así, yo creo que él tuvo un tramo que también por las lesiones se vio bastante perjudicado, pero luego rindió bastante bien, ha dejado detalles de calidad, ha demostrado que es un jugador que en otras circunstancias probablemente se quedaría. Y sabemos que hay mucha parte de la afición que quiere que se quede, ¿no? Y es normal. Pero yo a día de hoy creo que no encaja ni en la posición de delantero ni como extremo porque tiene a jugadores muy importantes por delante como Rafinha, Dembélé, Ansu Fati, por supuesto, incluso Ferran Torres, que es con el que probablemente más podría competir por el puesto. Al final el Barça tiene que ir adelante, tiene a 6 jugadores top para 3 posiciones, no se puede permitir tener a 7, por lo tanto Memphis Depay es un jugador que por circunstancias seguramente forzosas tiene que salir del club, la apuesta al final han sido otros jugadores. Y luego tenemos otro caso, que también este es uno de los nombres que está marcando el mercado de fichajes en las altas, pues ya los comentaremos luego, pero el principal nombre en cuanto a salidas, que yo creo que este es el único nombre que sí que puede cambiar de alguna forma la estructura y de alguna forma los roles que hay dentro del vestuario. No creo que las otras que hemos comentado, que han sido descartes, o el caso de Memphis, que ya no tiene hueco. Esta baja sí que sería importante y sí que creo que hay que comentarla más en profundidad en dos sentidos, en el futbolístico y en el económico. Ya sabes de quién estoy hablando. Al Sí, final, me lo imagino. ¿qué pasará con él? ¿Qué crees que va a hacer el Barça con él? Bueno, el caso de Frenkie es sin duda el más problemático, el más difícil, también porque es un jugador que su sueño siempre ha sido estar aquí, que él lo ha dejado más que claro, que, que además también llega en una situación difícil, porque Frenkie llega con Bartomeu en un precio que es difícil de amortizar, con un salario también que, bueno, a partir de esta temporada se incrementaba y obviamente el club no se puede hacer cargo de eso. Se le debe dinero de haberse diferido el contrato en las últimas temporadas. A nivel económico es una situación muy difícil que hay que entender que el club piense en desprenderse de él porque, bueno, les viene bien. Además, Frenkie está en una edad en la que, como
no ha terminado de rendir con continuidad, pues claro, probablemente el club se plantee que si ahora mismo le dan una cifra interesante de unos 70 u 80 millones, es una oportunidad para aprovecharlo, para hacer caja, porque bueno, estás fichando mucho, pero las salidas de los descartes que hemos mencionado antes no te van a dar una gran aportación económica, Incluso, mientras que la salida de incluso, Frenkie incluso sí. Memphis se decía que puede salir con la carta de libertad, así que igual ni Claro, siquiera de Memphis se saca dinero. claro, o sea, y aún así, como mucho, le sacarías unos 15, 20 millones, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista del club es totalmente comprensible que piensen en darle salida a Frenkie, ¿no? Por lo que te comentaba. Además que, bueno, no ha tenido una continuidad en cuanto a rendimiento, se ve con una edad que son 25 para 26 años y estás en un momento en el que si ahora apuestas por él, probablemente en un año, dos o tres, no te vayan a pagar lo mismo si Frenkie sigue sin rendir, ¿no? Entonces, escoger ese dinero ahora o arriesgarte, y el club no está para arriesgarse. Pero por otro lado, también hay que entender la posición de Frenkie, ¿no? Él quiere estar aquí, su sueño era jugar aquí, y es normal que no quiera salir. Además, se está encontrando con un proyecto nuevo, un proyecto donde Xavi confía en todos, incluido en Frenkie, más allá de lo que se diga. Y creo que el principal problema de Frenkie es su adaptación, ¿no? Lo tiene muy difícil en el centro del campo, no ha encajado del todo como interior, como pivote, él no es un pivote posicional, es para jugar en un doble pivote acompañando pues a Busquets o a Nico, entonces eso le dificulta aún más todo el plantel, pero sí que es cierto que bueno, ahora en la pretemporada estamos viendo que Xavi está contando con él como central, como posible líbero, y podría ser una solución a nivel táctico también, si se quedara, ¿no? Yo creo que la principal cuestión va a estar en si él acepta una rebaja salarial. Si él acepta rebajarse el salario, ayuda al club a inscribir a los jugadores, creo que el Barça se debería quedar con él, porque Frenkie es un talento único, es verdad que tiene difícil encajar en las posiciones, pues bueno, en las que Xavi considera que tiene jugadores de otro perfil, le va a costar más, probablemente tenga que luchar por el puesto porque Busquets y Pedri son piezas claves y creo que van a ser dos de los indiscutibles y va a tener mucha competencia con Gavi que sigue por el otro puesto, ¿no? Si él acepta el reto, porque también la defensa está bastante poblada, si él acepta el reto y se baja el sueldo, yo creo que el Barcelona debería quedárselo porque, bueno, luego sabemos que las temporadas son muy largas, hay lesiones, esta temporada es mundial y un talento como Frenkie, si lo tienes con confianza y está enganchado el equipo, siempre puede marcar la diferencia. Yo creo que algo que habla bien del talento y el nivel de Frenkie no es solo lo que se pagó en su momento, que era su precio de mercado, tampoco era caro, pero era su precio en ese momento. Yo creo que no solo eso habla bien de él, sino que también los equipos que se están interesando ahora mismo por Frenkie, United y Chelsea, son equipos top de Europa y que quieren pagar grandes cantidades por él. Entonces, cuando equipos así se interesan por tu jugador, pues también habla de lo bueno que es y lo que al final quieren apostar por él por un precio tan alto, pues habla de eso. Yo entiendo a Frenkie en el sentido de que el Manchester United no parece un proyecto ahora mismo encima sin ir a Champions que le pueda convencer mucho. Quizás el Chelsea sí le estimula más, así que veremos al final qué termina pasando con Frenkie, pero es uno de los casos delicados. Sabemos que, bueno, Frenkie no sabemos si se va o no, pero sí que ya hay fichajes que han sido confirmados y vaya fichajes que ha hecho el Barça hasta ahora. Los vamos a repasar uno por uno. El primero es Rafinha, también está Lewandowski, que sigue Christensen y luego pues el caso de Trincao y Coutinho, que llegaron y Pjanic, pero que también se les va a buscar una salida, algunos ya se han ido. Y luego el caso de Reymanac también y Collado, pues que no se sabe muy bien cuál va a ser su rol. Digamos que estos fichajes ya han sido confirmados, ahora hablamos de ellos, si te parece, pero luego hay, digamos que el objetivo de ahora, después de haber conseguido esas incorporaciones, sobre todo en ataque, es mejorar la defensa. Están buscando a dos laterales y el caso de Koundé, que parece que al final, contra lo que se decía desde Sevilla y desde Londres, acabará yendo al Barça. ¿Qué te parece? Luego hablamos de Lewandowski y todo el tema, ¿eh? Pero ¿qué te parece, digamos, que la hoja de ruta que está siguiendo el Barça en defensa? ¿Te parece coherente? ¿Algún nombre no lo terminas de ver? ¿Qué te parece que está haciendo el Barça ahí? Si lo está haciendo bien y qué crees que debería hacer. Bueno, yo creo que el apostar por un jugador como Koundé es un gran movimiento por parte del club porque te garantizas una figura que te da un rendimiento inmediato,
pero también uno de los mejores centrales a nivel top mundial de cara a los próximos años, ¿no? Entonces te ahorras hacer una futura inversión. Claro, Yo creo que probablemente lo que haya marcado la diferencia sea la forma de trabajar de Mateu, como dijo ayer Gerard Romero, y también la figura de Xavi. Hay que tener en cuenta que por muchos clubes que lleguen interesados de la altura de un Chelsea, un United, un City, el mercado que ha tenido siempre el Barcelona y que ha tenido también equipos como el Madrid es muy importante, porque son equipos referencia, al final no vende lo mismo un clásico que un derby, que un partido entre equipos ingleses. Eso los jugadores también lo tienen en cuenta. Llegar a un Barcelona probablemente sea mucho más difícil que llegar a un equipo de la Premier. El tren del Barça suele pasar solo una vez, ¿no? Entonces Koundé probablemente tenga muy claro que si renuncia ahora a la posibilidad de ir al Barça, probablemente no tenga otra oportunidad, ¿no? Porque, bueno, probablemente el club, si no es esta temporada, es en la siguiente, optase por fichar a otra joven promesa y ahí ya Koundé perdería un poco su oportunidad, ¿no? Pero a claro. mí me parece un movimiento interesante también por las variaciones tácticas que te ofrece una figura como la de Koundé, porque no es un central puramente físico, como se dice, o que se vaya a acotar simplemente a la posición de central por la izquierda o la derecha, ¿no? Sino que un jugador que también puede hacer de lateral, que te da la posibilidad de cambiar de esquema, de jugar el 3-4-3. Estamos viendo a Araujo de lateral derecho, pero yo creo que si llega a Koundé probablemente sea él el que haga esa función. Entonces es un complemento que yo creo que es lo que necesitaba el Barcelona en defensa, más allá de la llegada de Christensen y del papel de Araujo. Creo que necesitaba una figura así, sobre todo porque, bueno, con Piqué esta temporada no se puede confiar tanto por su estado físico. Necesitaba una figura que diera contundencia, que fuera también un recurso en salida de balón, que tuviera por proyección una edad considerable para, bueno, para tener cierto tiempo de encaje, aunque yo creo que Koundé se adaptara inmediatamente. Y me parece un golpe sobre la mesa del Barcelona. Para mí el fichaje de Koundé supera, por ejemplo, el de Rafinha y está a la altura del de Lewandowski, ¿no? Creo que es un jugador que, aunque solo se haya interesado además del Barça el Chelsea, creo que cualquier equipo top, hablamos de Madrid, City, Paris Saint-Germain, creo que cualquier equipo así lo querría en sus filas y el Barcelona se llevaría un muy buen activo, pero creo que no debería conformarse con eso. Sabemos que va a ser una inversión importante, pero yo creo que el equipo necesita también en defensa, por ejemplo, los laterales, necesita nuevos fichajes, necesita reforzar, sobre todo, por ejemplo, el lateral izquierdo, ¿no? Así que creo que el Claro. fichaje de Koundé no debe tapar eso. Claro, digamos que la derecha te queda un poco apañado de alguna forma entre Araujo y Sí, de que pueden jugar en esa posición, tienes a Dest, de alguna forma te queda un poco apañado y que, bueno, tienes a varios jugadores que pueden ir rotando en esa posición. Sí que el lateral zurdo, teniendo en cuenta que Alba cada vez va a rendir peor por una cuestión de edad, sobre todo. Luego, el tema de Valde está ahí un poco indefinido también. No se sabe si va a ser una apuesta muy definitiva por parte de Xavi. ¿Qué crees que debe hacer el Barça en esa posición? a ver, yo personalmente me gustaría que le dieran una oportunidad a Valde, porque creo que independientemente de cuál sea el jugador que elijan para el lateral izquierdo, creo que el titular va a ser Jordi Alba. Me parece que por galones, bueno, Xavi confía mucho en él, tiene cierta experiencia y más allá de que a la afición no le guste, y yo soy la primera que me gustaría que Jordi Alba ya tuviera otro rol y probablemente esta fuera su última temporada en el Barça, creo que eso va a ser muy difícil que ocurra. Entonces, claro, también hay que pensar si vas a hacer una inversión para tener un jugador en el banquillo. No te puedes gastar 20 millones en un lateral para que al final siga jugando siempre Jordi Alba, ¿no? Entonces yo creo que el club debe plantearse eso. Si vamos a incorporar a un jugador va a ser para tener minutos, para darle competencia también al lateral como en el resto de posiciones y para que Jordi Alba no sea siempre el jugador indiscutible. En el caso de que sea así, yo creo que es que desde la parte del staff todavía se ve un poco verde a Valde. Es un jugador con muchísima proyección, con muchísimo talento, ha crecido mucho en esta pretemporada, se le ha notado a nivel posicional, a nivel de atrevimiento, en la toma de decisión, que eran cuestiones que todavía la temporada pasada les costaba. Y creo que ha marcado un poco la diferencia en esta pretemporada, pero tal vez no sea suficiente para que Xavi y su equipo confíen en él, también teniendo en cuenta que, bueno, si se lesiona Jordi Alba, pues probablemente no puedes dejar el peso a un equipo como el Barcelona, que tiene aspiraciones a todo, en un chaval de 18 años sin experiencia, ¿no? Entonces, por ahí entendería
que a Valde le plantearan una cesión o seguir en el B y que se fichara a un lateral izquierdo. Eso sí, bueno, la dificultad está en a ver quién fichas en el lateral izquierdo. Claro, sí, se está sonando, por ejemplo, el nombre de Marcos Alonso, pero bueno, comentabas que apostarías por Valde, así que de alguna Ujú. forma quedaría cerrada la defensa. El centro del campo tampoco creo que ya a estas alturas se incorpore nadie. Lo de Bernardo Silva creo que no hay ni que comentarlo porque lo veo totalmente imposible. Es Em, muy difícil. es muy difícil, sí, la verdad que no, sobre todo con todo lo que está fichando el Barça. Más allá del tema de Frenkie, que sí que puede cambiar ciertas cosas. Y luego delante, el Barça, entre comillas, ha hecho, bueno, dos fichajes más uno, digamos. El de Lewandowski, el de Rafinha y también el de Dembélé, los tres importantes que van a dar un salto de calidad clarísimo al equipo, que te sitúan en una exigencia competitiva muchísimo más alta de la que tenías el año pasado. Y esto, además de evidentemente afectar a Memphis, como hemos comentado algo, creo que también le puede afectar mucho a Ferran, porque es que teniendo en cuenta también el que está Ansu, es que tampoco le acabo de ver sitio en el equipo como un jugador que pueda tener regularidad. ¿Cuál crees que va a ser el papel de Ferran de cara a la temporada que viene con todo esto que han traído? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a Ansu se le va a cuidar mucho porque viene de unas lesiones muy complicadas. Yo creo que será más bien Dembélé y Rafinha los que compitan por el extremo derecho y Ansu y Ferran los que lo hagan por el izquierdo. Y creo que ahí Ferran puede tener cierta oportunidad de demostrarle a Xavi que puede superar en determinados momentos a la figura de Ansu, ¿no? Que es normal que de momento pues tampoco esté mostrando regularidad, que vaya un poquito con miedo, está muy condicionado por las lesiones, ¿no? Yo, de hecho, me atrevería a decir que de inicio en Liga creo que va a apostar por Ferran, si llega bien, pero por cuidar a Ansu, más que nada. Eh, Aún así, yo creo que Ferran no estaría tan perjudicado, porque, por ejemplo, la temporada pasada Xavi confió muchísimo en él, tanto que prácticamente era un indiscutible, no le daba rotación, y eso yo creo que le vino mal a Ferran. Ferran es un jugador muy físico, que al igual que Rafinha trabaja mucho sin balón, que lanza muchos movimientos, y no solo lo que haga con balón, sino el trabajo que hace sin él. Y eso le desgasta mucho. Entonces, si tú tienes una figura como Ansu, por ejemplo, con la que compartir minutos, en una temporada tan larga que incluso hay mundial, al final el tener una plantilla amplia con competencia no solo favorece al club, sino a los propios jugadores. Si tú tienes que hacer un esfuerzo en 30 partidos, no es lo mismo que si lo haces en 15 o 18, porque estamos hablando de que, bueno, pues una vez puede ser titular Ansu, otra vez Ferran puede jugar también de 9, luego puede haber lesiones, puede jugar también en la derecha. Entonces, lo bueno es que yo creo que tanto Ferran como el resto de delanteros, salvo Lewandowski, porque incluso Aubameyang puede jugar en banda, todos los demás pueden cambiar de posición y todos los demás se pueden adaptar pues a variaciones de esquema, a posibles lesiones. Entonces yo creo que tener 5 o 6 figuras le garantiza al Barça precisamente eso, ¿no? El poder competir por todo, el que llegue un momento determinado que te golpeen las lesiones o COVID o cualquier situación y cualquiera que salga desde el banquillo pueda garantizar que sería un titular del club, ¿no? Entonces puede estar a la altura. Creo que ese es el papel de Ferran. Pero sin duda sí, yo creo que la diferencia respecto a la temporada pasada, que ya no va a ser un indiscutible, que va a tener que luchar por el puesto, eso le puede venir bien a él y tanto físicamente como de rendimiento, de también quitarse un peso encima, de que ya el equipo no dependa solo de él, que tenga figuras al lado, perdón, que tenga figuras muy importantes al lado que le vaya a quitar responsabilidad en cuanto a goles, por ejemplo, que era algo que se le pedía. Pero bueno, habrá que ver también cuál es su actitud, cuál es su trabajo y cómo confía Xavi en él. Yo creo que va a tener bastantes minutos. Pues Ferran, que va a tener que competir en esa delantera con todos esos nombres que hemos comentado. Al final son seis cracks para tres posiciones y eso es una gran noticia para el Barça. Significa que tiene muchos activos ahí arriba que puede rotar y que por lo tanto, teniendo en cuenta que sobre todo Koeman, pero también mucho sector de la afición y que era algo obvio que el Barça no tenía plantilla para competir por ciertos objetivos, teniendo en cuenta todos los movimientos que se han dado este año. ¿Cuál crees que es la exigencia competitiva que le debemos de poner a este Barça? Bueno, por plantilla yo creo que como mínimo este equipo debe aspirar a Liga y Copa. Eso por supuesto. Y luego el reto de la Champions, hombre,
se puede soñar. Creo que con esta plantilla se puede soñar con la Champions, que era algo que en las últimas temporadas no venía pasando, ¿no? Pero de ahí a garantizar que el club o el equipo debe conseguirla sí o sí, yo creo que eso es un tanto arriesgado, porque por ejemplo en temporadas anteriores hemos visto equipos como el Paris Saint-Germain o el Manchester City que tenían las mejores plantillas a nivel mundial y no lo han conseguido. Entonces, también es que la Champions es la competición del caos. Al final intervienen muchos factores, tú puedes jugar muy bien, puedes ser el mejor de la competición y que te pase como el Madrid, ¿no? Que tengas ese puntito de suerte que también es necesario en este tipo de competiciones y lo mismo pases o lo mismo te veas fuera. Pero creo que lo importante que es el fondo de armario, el tener plantilla, el tener una idea de juego, un proyecto que te garantice el poder competir en Europa ante los grandes, creo que eso el Barça, por primera vez este año respecto a las temporadas anteriores, lo tiene y lo tiene que aprovechar. Y además tiene figuras que te van a marcar la diferencia, como Lewandowski, ¿no? Que puede estar perfectamente a la altura de lo que significaba como figura Messi, que al final en partidos grandes sabes que la responsabilidad va a recaer sobre él en cuanto a aparecer y a través de los goles marcar la diferencia. Así que yo creo que como mínimo Liga y Copa se le debe exigir al equipo, que hay que tener también cierta paciencia, porque bueno, se podría decir que es la primera temporada de Xavi como entrenador, porque la anterior llega a mitad, se encuentra el equipo que hay, no tiene margen de maniobra para trabajar conceptos básicos que al equipo le faltaban, y esta sí es su primera temporada con él totalmente al mando del equipo, ¿no? Así que yo creo que por ahí hay que tener un poquito de paciencia, pero sí que por inversión no solo se le puede exigir, sino que se le debe exigir al equipo triunfos, porque bueno, los fichajes han llegado, pero estos fichajes pueden poner muy en riesgo al club si no se consiguen objetivos, si no se consiguen títulos. Así que en parte yo creo que hay una obligación muy importante ahí detrás. Se está renunciando a muchas cosas de cara al futuro para poder tener un equipo competitivo ahora y poder generar pues esos ingresos que de alguna forma compensen lo que no vas a tener en los próximos años. Así que estoy de acuerdo que la exigencia con el Barça debe ser alta. Y para todo esto que comentabas, estos objetivos, quiero que te pongas en mentalidad ya 22-23, eres Xavi, te presentas en el primer partido de Liga y quiero que me saques el 11 titular con todos sanos que crees que va a utilizar Xavi para los partidos importantes. Vale, pues mira, yo te diría Ter Stegen en la portería, eh, Jordi Alba, Christensen, Koundé, Araujo. Te dejo ahí la duda de si sería Koundé o Araujo el que vaya al lateral. Mm, Busquets, Pedri y yo apostaría por Kessie, por lo visto hasta ahora. mm. Y arriba, Lewandowski está muy claro. Y la duda está en las bandas. Yo apostaría por Rafinha en la derecha y Ansu Fati en la izquierda. Sí, a mí me gustó cómo conectó ese tridente en la primera parte contra el Madrid. Creo que es el equipo en efecto que va a sacar Xavi. Pues bueno, hasta aquí el repaso del mercado de fichajes del Barça con Lucía. Un placer haber hablado contigo. Muchas gracias, el placer es mío por invitarme. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Acabamos aquí el repaso del Barça, pero recordad que la serie sigue y que en los próximos días vamos a ir colgando el repaso de los otros equipos con también invitados top, como lo ha sido Lucía en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.